Hola, en este video vamos a hacer un aprovisionamiento, un despliegue, un deploy de un servidor corriendo Ubuntu Linux 22.04 preparado para el stack MERN y lo vamos a hacer con un Cloud VPS de Domweb Cloud. Este video está orientado a principiantes, a personas que recién se inician y pretende ser una guía clara y segura de cómo asegurar nuestro servidor para evitar accesos no autorizados, tener la mínima seguridad indispensable. Desde luego, si más adelante necesitamos hacer este proceso a mayor escala, por ejemplo hacer despliegues automatizados de múltiples servidores, existen herramientas automatizadas para esto. Tenemos Terraform, Ansible, Chef, y si les interesa podemos hacer videos en el futuro sobre estos temas. Pero este video está más que nada orientado a principiantes que recién están dando sus primeros pasos con un VPS. Cuando hablamos de alojar un VPS, estamos hablando de alojar un Virtual Private Server o servidor privado virtual. Hablemos de lo básico, ¿qué es un servidor? Una computadora que está conectada a una red o generalmente internet, que está proveyendo un servicio, una aplicación, una página web, una base de datos y que lo está haciendo generalmente todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Esos servidores generalmente se dividen entre servidores físicos o se les llama servidores dedicados y servidores virtuales. La idea del servidor virtual es que una computadora física, un servidor físico de mucha más capacidad, puede estar alojando varios servidores virtuales en los cuales el usuario, nosotros, vamos a tener acceso como si fuera una máquina física. O sea, vamos a tener acceso a nivel de sistema operativo. Si ese servidor está corriendo Windows Server, vamos a tener acceso completo e irrestricto a Windows Server y a todas sus opciones de configuración. No le vamos a tener que pedir permiso a nadie para agregar usuarios, quitar usuarios, cambiar contraseñas, instalar o desinstalar aplicaciones. Lo mismo si estamos ejecutando un servidor privado con Linux. Instalar un servidor virtual es mucho más rápido, porque hay toda una infraestructura por debajo que nosotros no la vamos a ver, que es la parte física. Este diagrama de Wikipedia lo explica más o menos bien y si les interesa les dejo el link en la descripción. Pero la idea es que nosotros podemos tener distintos niveles de abstracción o de acceso a lo que físicamente ocurre en un data center, en un centro donde hay servidores. Nosotros en Domweb somos un proveedor de infraestructura como servicio, esta capa de abajo. Nosotros directamente vemos una colección de máquinas de las que vemos del sistema operativo para arriba. Obviamente hay otros niveles de abstracción para otro tipo de alojamiento de aplicaciones o de servicios, como es plataforma como servicio, donde directamente ya no vemos el sistema operativo, ya no vemos el servidor, lo único que vemos son minutos de ejecución, espacio en disco, minutos de servicios y nada más. Cuando hablamos de VPS o servidores privados virtuales y Cloud VPS hay una diferencia. La diferencia es qué es lo que hay debajo de esta capa de infraestructura como servicio. Yo puedo, y lo he hecho en algunas empresas donde he trabajado, montar un servidor físico con muchísima memoria RAM, muchísimo espacio en disco y una buena conectividad y virtualizarlo. Básicamente dividirlo en varios servidores privados virtuales, pero siguen dependiendo de una sola máquina. En un Cloud VPS, la infraestructura que hay debajo no es una máquina, sino que son múltiples máquinas con redundancia y replicación. Significa que está alojado en un nodo que está formado por un pool de máquinas, por una cantidad de máquinas. Eso también permite que las copias de seguridad, los snapshots, las instalaciones, las reinstalaciones y el aprovisionamiento desde cero de un servidor sea mucho más rápido y mucho más tolerante a fallos. Vamos a ver un configurador, un cotizador de servicio de Cloud VPS. Yo lo que voy a ir es a domweb.cloud y eso me va a llevar a la página de Domweb Cloud del país desde donde estoy accediendo. Pero lo ideal de esto es, venimos acá y vamos a poder ver costo y vamos a poder ver lo que me interesa a mí que veamos, que es la capacidad que tenemos en ese servidor. El que vamos a utilizar acá tiene 2 vCPU, 2 GB de RAM, tiene 20 GB de disco y 2 terabytes de transferencia mensual. Que va a estar súper sobrado para lo que vamos a hacer. Vamos a elegir esa capacidad porque es lo mínimo que requiere el StackMern para funcionar bien. Así que vamos al próximo paso, que es configurar nuestro Cloud VPS, hacer el deploy y prepararlo para que quede correctamente asegurado. Vamos entonces a hacer la instalación inicial de nuestro servidor, que es una cosa súper fácil con un Cloud VPS de Domweb. Lo que voy a hacer es, yo estoy en mi cuenta de mi panel de control de Domweb, voy a ir a los servicios que tengo contratados, que en este caso tengo contratado un servicio de cloud, voy a instalar y lo que me va a ofrecer es alguna imagen preconfigurada. ¿Qué es una imagen? Una imagen es como
el sistema operativo ya preinstalado. Puede ser solamente el sistema operativo, solamente una versión de Linux, por ejemplo, o una versión de Windows Server, o también eso más una aplicación instalada y configurada lista para empezar a funcionar, como puede ser el caso de WordPress o Nextcloud o varias otras aplicaciones. Acá podemos ver en el Marketplace de DonWeb, que es la sección donde nosotros tenemos las imágenes preconfiguradas, y si les interesa pueden ir directamente a marketplace.donweb.com y les van a mostrar todas las imágenes preconfiguradas que tenemos click and go, o sea, listas para instalar con un solo clic de distintos sistemas operativos y aplicaciones. Acá tenemos paneles de control, algunos de estos son con licencia paga, como es el caso de cPanel o Ferozo, otros son gratuitos y de código abierto, como Cloud Panel y CyberPanel, son más básicos. Sistemas operativos, directamente tenemos Windows Server, distintas distros de Linux, tenemos bases de datos que son servidores Linux ya corriendo alguna de estas bases de datos, MongoDB, Postgres, MariaDB, que es MySQL, o aplicaciones y stacks. Esto es interesante porque acá tenemos, por ejemplo, imágenes con WordPress ya instalado, con distintas variantes. Nextcloud, que es una especie de como Google Drive o como Dropbox, pero personal. OpenVPN, Strapi, Directos, Moodle, Docker directamente para hacer solamente deploy de nuestras propias imágenes Docker. O en este caso algunos stacks. Por ejemplo tenemos el StackLamp, que es Linux, Apache, MySQL y PHP. Por ejemplo, para instalar aplicaciones en Laravel o hechas con PHP o con Symfony o con Cake PHP vamos a utilizar esto. Tenemos otros stacks parecidos como LOMP, que usa OpenLightspeed en lugar de Apache, o LEMP, o el StackMern, que es lo que vamos a instalar ahora, o simplemente Node.js para solamente instalar una API. Yo voy a cerrar esto y voy a volver a mi panel de control. Y lo que vamos a hacer para ir ganando tiempo, vamos a ir a Stacks, vamos a ir a Mern. Puedo ver más información, puedo ver exactamente qué paquetes y qué versiones incluye. Después podemos obviamente actualizar y modificar lo que nosotros necesitemos, pero esto es lo que viene preconfigurado con esto. Tienen algunas imágenes, tienen requisitos mínimos. Yo no por nada tengo en este momento no el cloud más mínimo de un vCPU y 1 GB de RAM, porque para instalar el StackMern necesito por lo menos, o se recomienda como mínimo, 2 CPUs virtuales y 2 GB de RAM. Por eso tengo eso. Le vamos a dar a instalar. Y esto va a estar un rato, quizás nada más unos minutos haciéndose la instalación. Nuestro servidor ya está instalado. Acá en el panel de control podemos ver que ya está aprovisionado. En la sección de gestionar vamos a tener toda la información que necesitamos para conectarnos. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Lo que nos interesa a nosotros es la sección de software y accesos, donde vamos a tener la dirección IP, el usuario, la contraseña y el puerto de conexión. ¿Cómo hacemos para conectarnos con el servidor? Lo más normal es hacerlo desde una terminal utilizando un programa que se llama SSH o Secure Shell. ¿Qué terminal podemos usar? La que venga con nuestro sistema operativo. Son todas iguales para esto. Una vez que nos conectemos al servidor, vamos a estar utilizando el shell de Linux del servidor. Entonces ahí es siempre lo mismo, no importa si nos conectamos desde Mac, como es mi caso, o desde Linux o desde Windows, cualquier versión. Mac tiene su terminal, que se llama Terminal, y funciona perfectamente. Windows tiene sus propias terminales, tiene CMD, tiene PowerShell, tiene Windows Terminal, que es un poco más avanzado y que lo podemos instalar después de haber instalado Windows 10 o 11. Y tenemos en todas las versiones de Linux, todas las distros de Linux de escritorio, vamos a tener un programa que se llama Terminal o Console, que nos va a servir para eso. Yo en este caso, en mi computadora, voy a utilizar una terminal que se llama Warp, pero da lo mismo, o sea, la que tengas sirve, la que tengas funciona. Si tenés que conectarte desde otra máquina que no es habitualmente la tuya, podés usar la terminal que tengas, no tenés que instalar cosas adicionales. Si les interesa sobre terminales, consolas, shells, publicamos una serie de videos cortos y vamos a hacer más tutoriales al respecto un poco más en detalle por si quieren saber algunos trucos y detalles sobre el uso de la consola, la shell, la terminal, los comandos de Linux y todo eso. Para conectarnos a nuestro servidor remoto vamos a utilizar este comando que se llama Secure Shell o SSH. La sintaxis para conectarnos por Secure Shell a un servidor es muy sencilla. Ponemos el comando SSH, espacio, el usuario, arroba la dirección IP a la que nos vamos a conectar. Cuando nosotros nos conectamos a un servidor, necesitamos su dirección IP. Esa dirección IP no es la de nuestra computadora desde donde nos estamos conectando, que sería el cliente, sino el de la computadora remota. Pero además de eso, necesitamos un número de puerto. Todos los servidores tienen abiertos una serie de puertas específicas que admiten cierto tipo de tráfico. Se llaman puertos. El puerto por defecto para SSH es el puerto 22. En este caso, y les voy a mostrar el panel de control, dice que para conectarme por SSH tengo habilitado no el puerto 22, sino el puerto 5151. Entonces vamos a tomar nota de la dirección IP del usuario
y del puerto. La sintaxis para escribir eso, si nosotros no tuviéramos que poner el puerto, ponemos ssh espacio el usuario arroba la dirección IP. Yo pondría ssh root. Si yo me conecto así, en este caso me va a rechazar la conexión. Va a estar un rato y me va a dar un timeout o me va a dar algún tipo de error o se va a quedar colgado ahí. ¿Por qué? Porque no hay nadie escuchando en el puerto 22. Si yo no pongo el puerto en SSH, asume que es el puerto 22, que es el puerto por defecto. Y se va a quedar ahí. Lo que voy a hacer es control C. Si ustedes en la terminal o en el shell, en general de Linux o de Windows, abren un comando y ese comando queda ejecutándose y necesitan interrumpir la ejecución, se interrumpe con la combinación de la tecla control y C. Yo lo que voy a hacer es conectarme al puerto correcto, al puerto 5151, que es para este servidor, no para todos los casos. Voy a hacer SSH -P 5151. Acá, esta es la ventaja de usar Warp, que me escribe todo automáticamente, entonces no tengo que escribir tanto. Si estás aprendiendo, te conviene escribir. Le pongo -P, el puerto, el usuario, arroba, la dirección IP. Y la primera vez que me conecto por SSH a un equipo remoto, me va a decir, este servidor no lo conozco. Por eso me dice, la autenticidad del host con la dirección IP no la puedo establecer, no la conozco. Entonces, genera un fingerprint, genera una huella digital criptográfica y me dice, como este host no lo conozco, si querés para la próxima, yo me guardo esta huella digital que me va a identificar precisamente este servidor. Así la próxima vez que te conectes, me voy a asegurar que sea un servidor conocido por vos. Eso es lo que está pidiéndome acá. Entonces, si yo lo acepto, como es la primera vez que me conecto, claro, tengo que aceptar que ese es el servidor correcto. Le voy a poner que yes, me va a pedir la contraseña y me voy a conectar. Vamos a buscar la contraseña, que no me acuerdo si la copié. La vamos a copiar y la voy a pegar. Hago Command B, porque estoy en Mac, si no Control B. Van a ver que cuando uno escribe una contraseña en una terminal o pega una contraseña, no hay eco, no se muestra lo que estamos escribiendo, pero está perfecto, está pegado, pues yo le doy Enter y me conecto correctamente al servidor. Me voy a desconectar para mostrarles en una segunda conexión cómo sería este proceso. Si yo me conecto por segunda vez y digo SSH, la segunda vez solamente me pide la contraseña, la pego, entro y ya inicié sesión. Si en algún momento yo me conectara al servidor y esa huella digital, ese fingerprint criptográfico no coincide, me va a mostrar una advertencia. Si reinstalaste el servidor desde cero, volviste a instalar Linux, por ejemplo, el fingerprint debería cambiar, está todo bien. Si no hiciste ningún cambio, si hay otras personas administrando ese servidor, preguntá si hicieron algún cambio fundamental. Porque si no, puede ser que estés en presencia de un ataque por intercepción, lo que se llama man in the middle attack, ataque de hombre en el medio o ataque de intermediación. Significa que alguien puede haber metido otro equipo en esa dirección IP para recibir tus conexiones y pasarlas y en el medio tratar de leer lo que vos escribas en el teclado, contraseñas, usuarios, configuraciones. Entonces, por eso existe esta función de seguridad, de guardar una huella digital, un fingerprint de cada equipo al que vos te conectes por SSH. La primera cosa que tendríamos que hacer cuando acabamos de instalar un servidor o de aprovisionar un servidor, que en este caso ya está preinstalado y simplemente se carga eso como una imagen en el Cloud VPS, lo primero que tenemos que hacer es aplicar las actualizaciones de seguridad. En este video estamos hablando de la configuración básica de seguridad que tendríamos que tener en todo servidor que tengamos, sea un servidor dedicado, sea un servidor VPS, sea un Cloud VPS como este de DonWeb, mínima que necesitamos para evitar problemas de seguridad. Y la primera regla de la seguridad es tener siempre las últimas actualizaciones de seguridad aplicadas. Una cosa es la actualización inicial y otra cosa es las actualizaciones periódicas que vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a configurar solamente la actualización inicial del servidor. Cuando entramos a un servidor siempre nos va a decir si hay updates para ser aplicados inmediatamente y nos va a decir qué versión del sistema operativo estamos corriendo. Si nunca usaste un shell de Linux, lo que estamos viendo acá es el prompt. Prompt es como la invitación a decirme, por favor, qué querés que haga. En este caso, lo que nos dice el prompt básico de Linux es, estás con el usuario root conectado a este host. Este host es el nombre que tiene la computadora. Como en Windows, en Linux también las máquinas tienen, además de una dirección IP, tienen un nombre de host. Ese nombre de host fue asignado por el que instaló la máquina, que en este caso es DonWeb. Y después vamos a detener en qué carpeta estamos. Estamos en la carpeta Home, y la carpeta Home en todos los sistemas POSIX, en todos los sistemas Linux, FreeBSD, Mac, etcétera, está representado con ese simbolito. Tenemos que actualizar los sistemas Linux basados en la distro Debian o Debian. Esto es Ubuntu, que está basado en Debian. Tienen un manejador de paquetes, un manejador de instalaciones que se llama apt. Entonces, lo primero que voy a correr es apt update. Apt update no me va a actualizar la computadora. Lo que va a bajar es un catálogo
de las últimas versiones de todo el software disponible para este sistema operativo. Actualiza la lista para ver si hay nuevas actualizaciones. De hecho, ahora me va a decir que hay más cosas disponibles para actualizar que las que yo tenía. Inicialmente me decían 8 más 1 y ahora me dice 17. Siempre conviene primero hacer un apt update para actualizar el catálogo y una vez que lo tengo que hacer apt upgrade. Y esto es lo que va a tardar un poquito más. Me va a decir todo lo que tiene para actualizar. Específicamente acá me está hablando de varios paquetes que tengo instalados. Por ejemplo, el cliente y el servidor de OpenSSH, MongoDB, bueno, unas cuantas cosas más. Me va a mostrar actualizaciones del sistema operativo, actualizaciones del kernel o del núcleo del sistema operativo. Y yo le tengo que decir si quiero continuar. Le vamos a poner que sí. Y va a empezar a hacerlo. Esto va a tardar un rato. Vamos a refrescar ahora dentro de un rato. Esto inicialmente no está cambiando la versión de Linux. Eso es importante. La versión de Linux que tenemos instalada acá, ya lo hablamos, es Ubuntu 22.04, que es la versión Long Term Support o LTS. La próxima va a salir la semana que viene. Sale el 25 de abril de 2024, que va a ser la versión 24.04. Siempre conviene en servidores tener instaladas las versiones de Ubuntu LTS, no las que salen año a año. Hay otro Ubuntu Linux Server 23.10, 23.04 y no se recomienda. Generalmente se recomienda tener las versiones que van a tener actualizaciones por más tiempo. No es necesario estar actualizando siempre a la última versión, por ejemplo a la 24.04, a la 24.10 del servidor. Estas son actualizaciones para esta versión de Ubuntu Linux. Todos los parches y actualizaciones del kernel y de seguridad y de los paquetes que tengo instalados. Los paquetes son el software que tengo instalado. Eso sí conviene tenerlo actualizado. Ya cambiar de versión de sistema operativo es un paso más grande que a veces no conviene hacerlo o que tiene otras consideraciones aparejadas. Por ejemplo, a veces cambiar de una versión principal del sistema operativo implica que algunos de los paquetes que tengo dejan de tener soporte, tienen que ser actualizados, a veces requiere cambiar mi software. Entonces, separemos las aguas, no estamos cambiando de versión de Linux, lo que estamos haciendo es actualizando a las últimas actualizaciones de seguridad nuestra versión actual de Linux 22.04 y todos los paquetes que tenemos instalados. Ya está terminando esto. Una vez que terminó, me va a decir que varios daemons están usando librerías desactualizadas. Daemons en Linux son los servicios en Windows. Son programas que corren todo el tiempo en segundo plano. Le voy a dar OK. Me va a ofrecer cuáles tendría que reiniciar. En este caso no importa, porque yo no voy a reiniciar servicios. Yo voy a reiniciar la computadora completa. El VPS lo vamos a reiniciar completo porque estamos actualizando Linux. Así que esto no importa. Vamos a ir para abajo. Con tabulador. Y una vez que termine, me va a tardar un ratito, me va a devolver el control. Listo. Acá terminó. Lo lógico en este momento sería reiniciar el servidor. Para reiniciar el servidor lo podemos hacer desde acá. Yo puedo decir reboot y eso va a reiniciar el servidor. También puedo salir y en ese caso yo puedo venir acá y puedo reiniciarlo desde acá. Es exactamente lo mismo. A veces no queda otra que hacerlo desde acá. Si por ejemplo estamos haciendo una actualización, el servidor no responde, se cuelga. Les quiero mostrar una cosa que es importante. En este caso yo cerré sesión y volví a entrar nada más que para mostrarles esto. Si hubo alguna actualización y se requiere el reinicio del sistema, nos lo va a advertir, nos va a decir, en este caso dice System Restart Required, que es se requiere reiniciar el sistema. Esto también es importante si llegamos a actualizar el kernel. Por ejemplo, en alguna de las actualizaciones que hagamos, si actualiza el kernel de Linux, hay que reiniciar para que se cargue de vuelta, no se puede cargar dinámicamente. Pero tenemos una forma más de saber rápido si necesitamos reiniciar el servidor o no después de una actualización. Por ejemplo, si blanqueamos esta pantalla, se corrió esto y no llegamos a ver el mensaje. Voy a blanquear esta pantalla, que eso se hace con control L. Hay una forma de saber si necesitamos reiniciar el sistema y por ejemplo no vimos los mensajes de acceso, que es escribir ls/var/run /reboot required. La forma que tiene el sistema de dejarme un flag o una bandera indicándome que requiere algo es en /var/run va a crear un archivo con alguna advertencia. En este caso, si existe un archivo que se llama reboot required, significa que hay que reiniciar. Eso significa que cuando apt hizo el upgrade y actualizó, si alguno de los scripts que estaban haciendo la actualización requiere un reinicio, va a crear un archivo vacío en esa carpeta con ese nombre. Si ese archivo existe, significa que se necesita reiniciar. Cuando reiniciemos, lo primero que se hace es se borra ese archivo. Entonces ya no queda la bandera. Como existe el archivo, significa que yo debería reiniciar. Esa es una forma fácil de saber si necesito o no necesito reiniciar el sistema después de una actualización. El próximo paso es cambiar la contraseña que viene por defecto de root, la que venía instalada por nuestro proveedor. Con esto puede ser de que algunos piensen, bueno, pero ¿por qué? Simplemente porque cualquiera que tenga acceso a mi panel de control, el panel de control de mi proveedor de hosting, puede venir y copiarla. Con DOM eso no es muy fácil, porque cuando instalas un servidor VPS, para casi todos los cambios tenés que activar el segundo factor de autenticación, lo cual siempre es buena idea, incluso si tu proveedor de hosting no te lo exige. DOM sí te lo exige porque trata de cuidar tu seguridad.
Esto es muy fácil. Yo cada vez que necesito iniciar sesión en mi panel de control, me va a pedir autenticar a través de una aplicación de autenticación como Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy o cualquier otra. Yo voy a cerrar la sesión de mi panel de control, voy a volver a ingresar. Y lo primero que me va a pedir es mi... O sea que cualquier atacante que quiera tener acceso a esas contraseñas tiene que tener acceso a mi teléfono o al teléfono donde yo tenga puesto mi segundo factor de autenticación. Pero aún así es una buena idea no quedarse con la contraseña por defecto que viene instalada y que puede estar generada con algún patrón que sea fácil de adivinar por alguien. Yo esta contraseña que tengo acá la voy a cambiar. Importante, si yo pongo una contraseña nueva, que no sea una contraseña fácil de adivinar, que no sea password, que no sea 123 o algo por el estilo. Lo que voy a hacer para cambiar la contraseña, lo único que tengo que hacer es con el comando passwd, password, abreviado, yo puedo cambiar la contraseña del usuario actual. No me pide la contraseña actual, solamente me pide que le ingrese 2 veces la contraseña nueva. Entonces yo lo que voy a hacer es escribir la contraseña, escribir una segunda vez, como no tengo eco, ya quedó actualizada. Si gestionan varios servidores, varios VPS, no le pongan la misma contraseña a todos. No usen contraseñas que tengan nombres de personas, que tengan fechas. Por favor, no hagan eso. Mejor generar una contraseña aleatoria generada con algún generador de contraseñas y utilizar eso. Para verificar de que la contraseña fue cambiada exitosamente, lo que voy a hacer es salir del servidor, iniciar una nueva conexión SSH y voy a utilizar esta contraseña que yo generé. Y eso significa que ya quedó cambiada la contraseña del usuario root. Lo próximo que vamos a hacer es crear un usuario aparte de root para poder trabajar nosotros y conectarnos remotamente al sistema. Esto es súper importante desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué? Por una cosa que se llama principio de mínimo privilegio. En inglés se conoce como Principle of Least Privilege. Ningún usuario debería tener más privilegios o, lo que es lo mismo, permisos de acceso que los estrictamente necesarios para trabajar. El usuario root es lo que se conoce como super user o superusuario. Significa que tiene todos los privilegios de acceso, tiene todos los permisos de lectura, escritura y ejecución sobre todo el sistema. Y es muy inseguro estar trabajando sobre ese usuario. Linux aplica el principio de mínimo privilegio desde su diseño. Una cosa que van a encontrar en todo sistema Linux o en todo sistema Unix en general, no solamente Linux, sino también Mac, FreeBSD y otros sistemas. Cada programa que se ejecuta en segundo plano, lo que nosotros conocemos como cada servicio o cada daemon, se ejecuta bajo su propio usuario para no tener acceso total al sistema sin restricciones. De hecho, hay una forma de ver todos los usuarios que tenemos instalados en el sistema, y un sistema recién instalado como este tiene el usuario root, pero además tiene un montón de usuarios más. Si yo, por ejemplo, utilizo el comando cat o el comando less para listar el contenido del archivo /etc/password, vamos a hacer less /etc/password, me va a mostrar un listado súper largo, de hecho muy largo, con todos los usuarios que tenemos. Acá está el usuario root, pero hay un montón de usuarios más. Acá por cada línea tengo un usuario. Y van a ver que tengo un usuario MongoDB. ¿Por qué? Porque tengo instalado la base de datos MongoDB. Entonces esa base de datos corre bajo el usuario MongoDB. Cualquier servicio que yo tenga instalado corre bajo su propio usuario. Un detalle, si alguna vez hacen un listado interactivo como este que yo hice con Less o con More o con Cat o con otro programa que nos liste un archivo y nos permita navegarlo, ¿cómo salimos de acá? Salimos de acá con la letra Q. Aprieto la tecla Q y salgo. Ya vimos todos los usuarios que tenemos en el sistema. Vamos a crear uno más, que es el usuario para iniciar sesión interactiva nosotros. Para hacer eso tengo que hacer add user y le tengo que poner un nombre. Yo el nombre que le voy a poner es Mati, porque yo soy Matías. Hay gente que por ahí para estos usuarios dice, bueno, no puedo usar root, vamos a usar un nombre común como admin, server, superuser, super. Y no, ya la verdad es que no les recomiendo hacerlo. Pueden hacer lo que quieran. Pero ¿qué pasa? Si usamos nombres demasiado comunes, seríamos vulnerables a un ataque de diccionario. Que alguien intente repetidas veces hacer inicio de sesión remoto en el equipo utilizando nombres comunes. Entonces, no utilicen nombres comunes, no utilicen contraseñas comunes y por favor no se les ocurra usar la misma contraseña para su usuario que la que usaron para root. Principio de seguridad básico para contraseñas es una contraseña por usuario por servidor. Si el mismo usuario se repite en más de un servidor, no le pongan la misma contraseña. La seguridad tiene ese tema de que
Cuanto más seguro, más incómodo. Cuanto más cómodo, menos seguro. Entonces hay que encontrar un punto medio, un balance, un equilibrio en eso. Yo particularmente no le pongo nunca la misma contraseña de root a dos servidores. No le pongo la misma contraseña de root al usuario que utilizo. Me va a crear un grupo para ese usuario. Me va a pedir una contraseña. Me tengo que asegurar de escribirla bien las dos veces. Me va a pedir un nombre. El resto de la información mucho no importa. Me pide que la confirme. Y ya tengo creado el usuario Mati. Lo segundo que tengo que hacer cuando creo un nuevo usuario que voy a utilizar para administración es agregarlo al grupo sudo o al grupo sudo. ¿Por qué? Sudo es un comando que significa Substitute User Do o Super User Do antiguamente, que me permite ejecutar algún comando como si fuera otro usuario. Cuando uso sudo sin indicarle como que usuario, lo voy a estar ejecutando como root. No se recomienda iniciar sesión con el usuario root, pero a veces algunas cosas las tengo que hacer con el usuario root. Sería muy incómodo salir de mi sesión, iniciar sesión como root, ejecutar el comando, salir de mi sesión, iniciar sesión de vuelta con mi usuario. Cuando algo requiere tantas idas y vueltas, tanta fricción, la gente no lo hace. Entonces termina siendo más inseguro todavía porque como es tan engorroso nadie lo hace. Por eso tengo el comando sudo. El comando sudo me permite temporariamente este comando ejecutarlo como si fuera root. Lo utilizo por ejemplo para instalaciones. Vieron que recién hace un rato hicimos apt update y apt upgrade para actualizar el sistema. Bueno, si yo no estoy con el usuario root no puedo hacer apt upgrade. Lo tengo que ejecutar como sudo apt upgrade. Entonces lo que voy a hacer es agregar el usuario Mati al grupo de usuarios que tienen habilitado utilizar sudo. Para eso lo que voy a hacer es usermod -a minúscula, g mayúscula, el nombre del grupo y el nombre del usuario. A partir de este momento, si yo por ejemplo digo groups Mati, me va a decir que Mati es miembro de dos grupos. El grupo Mati, que es el propio que tiene, y el grupo sudo. Y esa es la forma en que ya tengo habilitado que mi usuario nuevo, Mati, que no es root, pueda ejecutar comandos como root, como superuser. Ahora que ya creamos un usuario para trabajar que no sea el superusuario, que no sea root, lo que vamos a hacer es vamos a iniciar sesión con ese usuario, así dejamos de trabajar con root. Y de paso lo vamos a probar. Para eso vamos a cerrar la sesión SSH tipeando exit, volvemos a nuestra máquina local, vamos a hacer SSH, pero no me voy a conectar como root, me voy a conectar como Mati. Me va a pedir la contraseña, no la contraseña de root, sino la contraseña de Mati. Y ahí ya estoy conectado, fíjense que el prompt cambia. Y ahora el prompt dice Mati, arroba el nombre de mi host. Como no estoy conectado como el usuario root, me dice, para ejecutar un comando como administrador, como usuario root, tengo que utilizar el comando sudo. Si yo, por ejemplo, ahora quisiera hacer un apt upgrade, me dice, no puedo porque el permiso está denegado. Acá dice, estos mensajes a veces son un poco crípticos y claro, con el tiempo uno se acostumbra y los lee rápido. Uno al principio ve un chorizo de texto y dice, ¿y esto qué es? Pero básicamente me están diciendo, permission denied, permiso denegado, are you root? ¿Sos root? Porque si no sos root, esto no lo puedes hacer. Si yo ahora quisiera ejecutar un apt upgrade, tendría que ejecutar sudo apt upgrade. Y en ese caso me lo va a dejar hacer. Eso es más que nada el tema de ya acostumbrarnos a no utilizar el usuario root. El usuario root lo tenemos al principio y después incluso vamos a deshabilitarlo para que nadie pueda iniciar sesión interactiva con root. Porque para eso tenemos el comando sudo. Hay un viejo chiste sobre el uso de sudo que es este, sudo make me a sandwich. Básicamente es, no tenés permiso para hacer algo, excepto que me lo pidas con sudo. Haceme un sándwich, hacételo vos. Sudo, haceme un sándwich, ok, te lo hago. Eso es más o menos el principio de cómo funciona sudo en un servidor Linux. El próximo paso es, vamos a generar una llave o una clave SSH y la vamos a utilizar en lugar de la contraseña para iniciar sesión. No vamos a explicar acá cómo es el cifrado asimétrico y las claves SSH y para eso vamos a hacer un próximo video. Pero la idea es que en lugar de usar una contraseña vamos a estar utilizando un archivo que tiene un código creado con criptografía, cifrado, que está asociado a nuestra computadora. Y por eso no lo vamos a generar en el servidor, sino que lo vamos a generar en la computadora desde la cual nos conectamos. Las mejores instrucciones que tengo para eso las da la gente de GitHub. En la página de GitHub tenemos esta página que está compartida en la descripción de este video,
donde explica paso a paso cómo generar una nueva clase SSH y cómo hacemos para agregársela a nuestro programa de conexión SSH, al agente SSH, para que la utilice automáticamente cuando nos conectamos a un servidor. Yo, por ejemplo, acá estoy accediendo desde Chrome para Mac y las instrucciones que me da, por ejemplo, dice /Apple Use Keychain y otras cosas más que son específicas de Mac. Pero si ustedes visitan esta página desde Windows o desde Linux, les va a mostrar la versión de este documento para el sistema operativo que ustedes estén utilizando. Está buenísimo. Yo acá tengo abierta una sesión en una computadora con Windows 10 y las instrucciones que me da, si yo hago una búsqueda, por ejemplo, me habla de PowerShell, que es el shell nativo para Windows 10 y Windows 11. Entonces, está bueno porque las instrucciones que les muestra acá son según el sistema operativo desde el que ustedes se conectan. No es que tienen que buscar cuál es la página específica para el sistema operativo. Yo esas instrucciones ya las hice, ya agregué el certificado. Y si les interesa, pónganme en los comentarios. Si quieren un paso a paso, hacemos un video corto donde les muestro paso a paso cómo generar una clave SSH desde Windows, cómo generar una clave SSH desde un desktop de Linux, cómo hacerlo desde Mac, cómo agregar esa clave SSH al SSH Agent y para después poder utilizarla para conectarnos. Esas claves que se generan, que en realidad se generan dos claves, se generan una clave que es privada y una clave que es pública. La pública yo se la voy a pasar al que me tiene que autenticar. Va a recibir solamente la porción pública de mi clave o mi clave pública. Y yo la clave privada me la guardo en mi computadora. Cuando necesito que otro sitio me autentique, lo ideal es hacer un par de clave privada y pública por cada servidor al que accedas, porque si no, cualquiera que pueda llegar a hacerte de tu clave privada se puede hacer pasar por vos en varios lugares a la vez. No les recomiendo usar la misma clave SSH que utilizan para GitHub o para GitLab, usarla para el servidor. Más adelante, cuando veamos cómo clonar un repositorio en un servidor para hacer un despliegue de una aplicación, por ejemplo, una aplicación en React, Next.js, Astro, una API que hagamos con Node o algo por el estilo, vamos a generar una clave SSH por cada repositorio, no una general para todos nuestros repositorios. En todos los sistemas operativos modernos, en la carpeta Home, es en la carpeta del usuario, si tenemos un agente SSH para hacer conexiones y tenemos esas claves generadas, vamos a tener una carpeta que se llama .ssh donde van a estar almacenadas nuestras claves. Si yo, por ejemplo, hago ls home /.ssh, así se llama la carpeta, .ssh, hay carpetas especiales que empiezan con punto, me va a mostrar todas las claves que tengo en este momento. En este momento tengo dos nada más. Tengo una clave que utilizo para unas cosas y esta que es la que acabo de generar. Lo que tenemos acá son dos. Tenemos la privada, que esa no la tengo que mostrar, y la pública. Yo puedo hacer cat para ver el contenido de la clave pública. Y el contenido es esta cadena de texto. Esta cadena de texto yo me la voy a copiar y se la voy a pasar al servidor. La privada no la puedo mostrar, pero yo podría decir que esto le vamos a hacer grep y que me muestre si tiene la palabra private. Porque todas las claves privadas empiezan con un begin private key, end private key. Me va a mostrar que tengo dos líneas. Una que dice begin open SSH private key. En el medio va a tener toda esa clave privada y al final va a decir final de mi clave privada OpenSSH. En Windows es exactamente lo que se los voy a mostrar. Yo acá tengo abierta una terminal en una máquina, yo ya generé una clave y yo puedo hacer, miren, si están usando PowerShell, que es el shell más moderno que tiene Windows, cada vez incorpora más comandos de Linux. Yo puedo hacer ls y hacer home /.ssh y me va a listar los archivos que tengo ahí. Ahí también tengo generada una. Esta no es la misma que tengo en la Mac. Esta es otra que está generada para este Windows. Y en general vamos a generar una copia por cada máquina desde donde nosotros nos conectemos y para cada usuario. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo listarlo, ver el contenido. De hecho, yo podría directamente abrir un explorador de Windows. Si ustedes usan Windows saben cómo es esto. Me voy a c/users/ el nombre de mi usuario /.ssh. Y ahí tengo las dos claves generadas. Son archivos guardados en la computadora, no tiene mucho más misterio. Esta clave que tengo acá, la voy a copiar y la voy a pegar en un archivo que voy a generar en el servidor para poderme conectar. Vamos a hacer exactamente eso. Vamos a hacer un SSH. Vamos a usar la contraseña del usuario Mati. Tenemos que generar un archivo donde vamos a decir cuáles son las claves autorizadas para conexión por SSH. Para eso, estando en nuestra carpeta Home, que mi carpeta Home en este momento está vacía, no hay nada, yo lo que voy a hacer es crear una carpeta .ssh.
Por eso es tan valioso aprender a usar la terminal, porque cuando nos conectamos por SSH no tenemos un explorador de archivos, ni un Finder, ni nada por el estilo. Tenemos que hacer todo por la terminal con comandos. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear un archivo que se llama authorized keys adentro de esa carpeta .ssh. Lo que voy a hacer es nano.ssh/authorized keys. Nano es un editor de texto para línea de comandos, como Emacs, como Vim, como NeoVim. En mi máquina yo generalmente uso un editor de texto gráfico como Visual Studio Code, pero cuando estés conectado remotamente a un servidor tenéis que aprender a usar estas cosas. Si les interesa, en los talleres que hacemos todas las semanas en Don Web, Gentleman Programming, Alan Buscaglia estaba dando, seguramente ya está disponible, un taller sobre NeoVim. Yo generalmente para esto uso Nano porque me resulta un poco más fácil de usar, es un poco más accesible. Con esto lo que estoy haciendo, estoy creando ese archivo, me abre el editor y me crea ese archivo que no existe. Y lo que tengo que hacer acá es pegar esa clave. Las claves que van acá van una por línea, o sea, detrás de cada una hago enter y puedo pegar varias claves. Esas van a ser todas las claves SSH que están autorizadas para conexión con clave SSH para este usuario, porque esto lo estoy guardando en la carpeta home del usuario Mati. Acá abajo tengo más o menos algunas opciones o ayudas. Yo sé que con este simbolito es control, con control X salgo, me va a preguntar si lo quiero guardar, le vamos a poner que sí, y enter para confirmar que lo guarde en ese archivo. Entonces a partir de este momento, si yo por ejemplo hago así, me va a decir qué archivos tengo en esa carpeta. Tengo el archivo authorized keys. Si le hago un cat, me va a mostrar el contenido. Donde puedo tener de vuelta varias claves. Si por ejemplo yo me conecto desde dos computadoras, me quiero conectar desde mi computadora con Windows, le voy a cargar acá la clave pública que generé para esta conexión en mi máquina Windows, porque técnicamente son dos computadoras distintas. Las claves están generadas y son únicas para cada computadora. Y con eso ya tengo todo. Yo con eso ya tengo todo lo necesario para conectarme sin que me pida contraseña. Vamos a probarlo. Voy a salir de esta sesión, voy a volver a hacer SSH y directamente me conectó. No me pidió contraseña. O sea que yo ya estoy conectado, autenticado por clave SSH. Claro, desde luego, si yo me conecto desde otra computadora me va a pedir contraseña. Ese es el primer paso. Autorizar este inicio de sesión más rápido sin contraseña. El segundo paso que vamos a hacer es vamos a evitar que se pueda iniciar sesión en el servidor con usuario y contraseña. Porque a partir de ese momento me saco de encima la posibilidad de que por ataque de diccionario o ataque de fuerza bruta alguien no autorizado inicie sesión en este servidor. Yo acá acabo de iniciar sesión utilizando la clave pública. Acá tengo una máquina con Windows y yo intento hacer SSH acá. Me va a aceptar el acceso con contraseña todavía. Ven que puedo ingresar. Entonces yo lo que quiero es evitar esa posibilidad. Quiero que solamente aquellas máquinas que hayan sido autorizadas con una clave pública, con una clave SSH, puedan iniciar sesión y las demás no. Para eso lo que voy a tener que hacer es modificar la configuración de SSH, que va a requerir privilegios de administrador, por eso voy a usar el comando sudo. Les voy a mostrar. Tengo una carpeta acá. Tengo dos carpetas que me interesan. Tengo la carpeta esta, /etc/ssh, donde tengo este archivo sshd-config, que acá está la configuración de SSH. Y en esta carpeta especial suele haber configuración adicional agregada por el que configuró este servidor inicialmente, que es mi proveedor de cloud, en este caso Don Web. Si yo hago acá y tiro esto, me va a tirar que hay un archivo custom.conf con algunas configuraciones que van a sobreescribir lo que yo haya escrito acá. Si yo pongo reglas acá, estas reglas tienen más prioridad. Inicialmente vamos a modificar solamente el archivo sshd-config, después vamos a tocar ese otro archivo. Sudo nano y voy a modificar ese archivo. Si ustedes crean la clave pública y la copian el archivo de configuración que hicimos recién en .ssh/authorized-keys y no le funciona, le sigue pidiendo la contraseña, eso es porque, vamos a buscar acá, puede ser que esta directiva PubKey Authentication puesta en yes no esté habilitada. Entonces es importante que esto esté habilitado. Si eso no le llega a funcionar, acá me funciona directamente, pero esta debería estar configurada. Para buscar uso control W de where, no control F como se suele utilizar en otros editores. Password Authentication. Acá tengo Password Authentication, está como yes, que es el valor por defecto. Voy a agarrar acá y le voy a poner que no permite autenticación con contraseña. Voy a guardar haciendo control X, poniéndole yes y apretando enter para que me lo guarde en ese archivo. Y con eso yo ya cambié la configuración. Para que esta configuración se aplique tengo que reiniciar el servicio de SSH. Para eso tengo que escribir sudo service ssh restart. A partir de este momento no me tiene que dejar iniciar sesión con contraseña. Lo voy a probar. Tengo esta computadora que no tenía su clave pública puesta y voy a hacer SSH y me dice permission denied. Public key. Significa que no puedo iniciar sesión con usuario y contraseña. Sí o sí tengo que tener clave pública.
yo necesitaba conectarme con esta máquina con Windows. ¿Cuál es el procedimiento? Lo vamos a hacer de vuelta, porque a veces hay que hacer las cosas varias veces para entender. Este proceso lo hicimos recién con la clave pública de mi Mac, ahora lo vamos a hacer con la clave pública de esta máquina que corre Windows 10. Yo ya creé la clave pública, la cargué y todo lo demás. ls home barra punto ssh. Para ver los archivos que tengo ahí, me va a decir que tengo este archivito de acá. El público me interesa. Entonces lo que voy a hacer es, voy a listar el contenido de ese archivo. De vuelta, los comandos en PowerShell son los mismos de Linux. Digo cat barra punto ssh barra. Y esta es la clave pública que yo generé para acá. Entonces la voy a marcar, la voy a copiar al portapapeles. Me voy a venir al servidor y voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace un rato. Voy a decir nano.ssh barra authorize keys. Yo ahora tengo una clave solamente puesta, que es la clave de mi Mac. Ahora lo que voy a hacer es pegar esta otra clave. Y ahora tengo dos claves. La de la Mac y la de la PC. Podemos poner comentarios acá, creo que con el pound sign. Matías Mac. Acá creo que le puedo poner otro que diga Matías Lenny. Lenny se llama mi Lenovo, la computadora con Windows que tenía acá. Vamos a guardar. Vamos a decirle yes. Vamos a darle enter para que lo guarde. Vamos a decir SSH. Y me inicia directamente sin contraseña. De paso lo hicimos dos veces. Lo hicimos una vez con la Mac, una vez con la PC, para que vean que funciona exactamente igual. Pero ahora ya me puedo conectar. Y no tengo forma de conectarme con usuario y contraseña. Si yo intento conectarme utilizando el usuario root, no me permite porque yo deshabilité todos los accesos por contraseña. No me puedo conectar. Si tuviera una clave pública sí me puedo conectar. Aún así voy a querer deshabilitar el usuario root. No voy a permitir el acceso de login. En este caso, yo lo que tengo que hacer es sudo nano.d barra custom. Y acá yo puedo deshabilitarle el acceso de root. Esta directiva también se puede poner en el otro archivo. No voy a guardar los cambios. Si yo hago sudo nano y me vuelvo al archivo de configuración estándar, acá vamos a ver si tenemos un permit root login. Yo acá tengo esta directiva. Estas directivas que están con el signo pound, con el numeral, están comentadas. Significa que no están activas. Si yo acá le pongo permit root login no y le saco el signo este de numeral, si le borro y le pongo no, no me va a dejar conectarme por SSH directamente. Si ustedes quieren deshabilitar completamente el acceso a root, permit root login hay que ponerlo en no, en el archivo sshd-config, o también si lo tienen alguna configuración adicional, también ponerlo ahí, y con eso se aseguran que no haya forma de iniciar sesión por SSH con el usuario root, lo cual es otro nivel más de seguridad. El próximo paso que necesitamos para asegurar un servidor, que ya lo tenemos en gran medida resuelto con la configuración por defecto que nos da Don Web, es el firewall. Un firewall es el software que permite o prohíbe o limita acceso por determinados puertos. Todos los servidores tienen una cantidad de puertos que admiten distintos tipos de contenido. Así como tenemos el principio de seguridad de mínimo privilegio, que significa no dar más privilegios que los estrictamente necesarios a cada usuario y que cada aplicación o cada servicio corra en un usuario con solamente los permisos que estrictamente necesita y ninguno más. Tenemos el principio de mínimo acceso. Puerto que no se necesita, puerto que debería estar cerrado. Con Ubuntu viene un firewall que se llama UFW o Uncomplicated Firewall, firewall sin complicaciones, pero generalmente si tenemos un Cloud VPS o un VPS administrado por algún proveedor de cloud, generalmente nos ofrecen una capa de firewall por adelante de nuestros servidores. Como que nos ofrecen un firewall de la infraestructura y después detrás de eso nosotros podemos tener nuestro propio firewall. Para no complicarnos, nos conviene utilizar el firewall de nuestro proveedor. Si estás usando DomWeb, ese firewall lo tenemos acá. Venís a tu cuenta, entras a la sección de Cloud Servers, donde está nuestro servidor. Vamos a gestionar. Así como teníamos la sección de software y accesos o la sección de información, tenemos acá la sección de firewall. Y acá ya tenemos seteados algunos puertos. Lo lógico, lo mínimo es que vamos a tener abierto el puerto 22 o el puerto que usemos para SSH. Ya dijimos, el puerto de SSH se puede cambiar. De hecho, en la configuración de recién de sshd-config hay una configuración de puerto donde podemos cambiar el puerto 22 por otro. Nosotros ya lo tenemos cambiado porque ya viene preconfigurado así. Y acá tenemos puertos. No vamos a hacer cambios en esta configuración, nada más se las voy a mostrar. Si les interesa, podemos hacer un video, podemos hacer un workshop, podemos hacer un corto con las preguntas que ustedes nos hagan. Estos son los puertos que tenemos, donde vamos a tener el puerto
Acá lo vamos a tener duplicados porque tenemos para IP con direccionamiento IP versión 4 e IP versión 6. Y esta dirección que tenemos acá, 0000/0, significa se permiten conexiones desde cualquier dirección IP. El 0.0.0.0/0 significa everyone, todos. Hay un nivel de seguridad mayor todavía, que en algunos casos conviene hacerlo. Como toda cuestión de seguridad, hay que evaluar si vale la pena en el contexto de seguridad que tenemos y en el análisis de riesgo que tenemos, si conviene o no conviene ser tan restrictivo. Pero en muchas organizaciones y en muchas empresas, para mayor seguridad, solamente se admiten conexiones por SSH desde determinadas direcciones IP, no desde cualquier lugar de Internet. Y si usamos una VPN, por ejemplo, una red privada virtual para acceder a los servidores, eso es lo recomendable. Yo en este caso tengo abierto el puerto 5151, que es el que utilizo para SSH, para todo Internet. Yo me puedo conectar desde mi casa o de cualquier otro lado. Si tengo una dirección IP fija, no me refiero a la del servidor, que la del servidor siempre es fija, sino a la mía, de mi conexión domiciliaria o desde mi oficina. Yo tengo un proveedor de Internet que no me da una dirección IP fija. Mi dirección puede cambiar cada vez que yo apago y vuelvo a encender el módem que utilizo para conectarme o el equipo que me da conectividad. En ese caso no me conviene poner una IP fija como única accesible, porque donde pierda esa IP, que es dinámica y que va a cambiar en algún momento, yo pierdo acceso al servidor. En esos casos no, pero si tu organización o tu empresa tienen una IP fija para que ustedes se conecten a Internet, en ese caso sí te va a convenir poner eso para que no se pueda conectar nadie, por ejemplo, al servidor desde otro lugar que no sea desde la oficina. El nivel de restricción que vamos a aplicar a nivel de seguridad va a depender del análisis de riesgo y de lo que resulte práctico o no. Pero tenemos esa posibilidad. Y lo otro es que conviene que no estén abiertos más puertos que los estrictamente necesarios. Un proveedor de servidores cloud o de servidores dedicados, como DonWeb, inicialmente asume que por lo menos vas a tener corriendo un servidor web, puerto 80 y puerto 443, porque estas son las conexiones inseguras de web, HTTP, y 443 son las conexiones de HTTPS, HTTP seguro, que utilizan ese puerto. El puerto 5151, y acá está abierto el puerto 3000. Y tenemos también una conexión UDP por el puerto 443. Esto también es para web, para HTTPS. Si necesitamos cambiar eso, en DonWeb es súper práctico manejarlos de acá. Otros proveedores de VPS Cloud también nos ofrecen este tipo de firewall que está por delante del cloud server. Acá lo explica. Este firewall virtual está por delante de tu cloud server. Si uno quiere, puede configurar su propio firewall, que en Ubuntu Linux es Uncomplicated Firewall o UFWA, y podemos aplicar otras reglas acá. Pero sí es cierto que todas las restricciones que estén acá no las podemos abrir en nuestro firewall local. Un firewall es una puerta. La puerta más externa que tengo es este firewall virtual que me da mi proveedor de hosting. Es como si fuera la reja de entrada a mi casa. No importa si yo abro la puerta de mi casa de par en par, si la puerta más externa está cerrada. Entonces, en este caso, esas configuraciones las vamos a cambiar acá. El proceso de actualización, lo que hicimos al principio de apt upgrade, se ejecute periódicamente, y eso es súper importante. ¿Por qué? Por los exploits. ¿Qué son los exploits? Cada tanto surgen o se descubren problemas de seguridad con el sistema operativo, con el kernel del sistema operativo o incluso con alguno de los servicios o paquetes que tenemos instalados. Para evitar eso, es muy importante tener siempre los últimos parches o actualizaciones de seguridad instalados periódicamente. Puede ser que con esto de la seguridad uno se imagine: nunca me va a pasar a mí. Nunca me va a pasar a mí que me pawneen el servidor. Básicamente que alguien tome el control de un servidor que yo estoy administrando o que está sirviendo una aplicación, una base de datos o un servicio para mí o para mis usuarios. Pero es más común de lo que nos imaginamos. A mí me ha pasado trabajar en empresas donde nos habían pawneado un servidor web, un servidor DNS, Windows, Linux, simplemente por no tener una estancia de seguridad o un nivel de seguridad de tener, por ejemplo, las cosas debidamente actualizadas. Y esto no es necesariamente porque alguien la tenga conmigo o la tenga con mi empresa o me quiera causar daño a mi proyecto, o la vieja idea de, uy, el empleado que se va y que está enojado y entonces nos hackea. Eso no es tan común. Lo que sí es común es que Internet está lleno de servidores que están corriendo procesos automatizados, bots, que están permanentemente escaneando redes, buscando servidores, buscando puertos abiertos y buscando si en alguno de esos puertos abiertos hay algún agujero de seguridad, hay algún exploit disponible, para después poder tomar control de eso y utilizar esas máquinas. De eso sí nos podemos proteger, y es muy fácil, teniendo nuestro servidor debidamente cerrado, los puertos que no son necesarios cerrados y teniendo actualizaciones automáticas. En Windows Server tenemos Windows Update o las actualizaciones automáticas de Windows. En Linux tenemos paquetes que manejan las actualizaciones desatendidas. En Ubuntu bien instalado, un paquete se llama Unattended Upgrades o actualizaciones desatendidas. Podemos verificar si está instalado, tratar de instalarlo y me va a decir si está instalado, si es necesario actualizarlo. Sudo apt install
y voy a poner el nombre del paquete que es Unattended Upgrades. Va a correr y me va a decir que ya está, ya es la versión más nueva, entonces no es necesario actualizarlo. Una vez instalado, hay que configurarlo. Para eso tenemos que correr sudo dpkg-reconfigure y ponemos el nombre del paquete. Esto va a correr un asistente y van a ver de que el mouse no funciona en esto. Acá tienen que usar todo con teclado porque estoy conectado por una terminal. Para pasar de botón a botón aprieto la tecla tabulador. Aprieto una vez tab, llega ahí, aprieto enter y listo. Dice, ¿querés descargar e instalar automáticamente las actualizaciones estables o del canal estable? Yes. Y eso es todo lo que necesitamos y ya tenemos esto corriendo. Hay más actualizaciones. Una cosa más que necesitamos es verificar si este servicio está corriendo. Y también tenemos configuraciones adicionales para modificar. Para eso les voy a dejar en la descripción de este video, les voy a dejar este archivo que es el readme de Unattended Upgrades, que está acá en GitHub, y que yo acá marqué uno de los archivos que es ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero habilitar actualizaciones que no sean solamente las del canal estable o del canal de security? En ese caso lo que necesito es modificar este archivo donde está la configuración de Unattended Upgrades, nano, y voy a entrar en ese archivo. Y acá tengo, esto por ahí no se va a leer tanto en pantalla, pero me van a poder seguir. Todas aquellas líneas que están acá, que están con esta doble barrita, son comentarios. En este caso tenemos actualizaciones de la distro es Ubuntu. Todas aquellas actualizaciones de la distro que sean security, y todas aquellas que sean updates. Esta, infra security, app security, todas estas están habilitadas por defecto. Si queremos habilitar alguna de estas, lo que tenemos que hacer, de vuelta a esto yo puedo seleccionar con el mouse, pero no puedo modificar con el mouse. Si yo le saco esa doble barrita, eso deja de estar comentado y pasa a estar activo. No voy a guardar los cambios y de hecho yo para modificar esto tengo que hacer sudo nano y el nombre del archivo para que realmente se apliquen los cambios. Hay otras configuraciones. Por ejemplo, yo podría buscar reboot. Acá está. Acá tenemos si se va a reiniciar el servidor sin confirmación cuando se actualice. Esto conviene verlo en detalle. Yo no me voy a meter mucho en detalle en este momento. Pero tenemos acá configuraciones para ver si el servidor se va a reiniciar si hay usuarios que iniciaron sesión, cuándo se va a reiniciar, si es en determinado horario. Ven, por ejemplo, acá tenemos a las 2 de la mañana. Uno va a elegir un horario que sea preferentemente uno en que no haya usuarios. Podemos limitar la velocidad de acceso para descargar actualizaciones. Podemos configurar para que nos mande un mail y nos notifique, además de los logs que hace automáticamente esta aplicación donde registra las actualizaciones, podemos decir que nos avise cuando va a ser un reinicio, que nos avise cuando instala una actualización, como para estar más o menos informados. Yo voy a salir de acá porque no voy a hacer ningún cambio. Y voy a poner que no. Y eso es todo. Lo único que me queda es verificar si está funcionando Unattended Upgrades. Cuando hacemos un cambio, después tenemos que verificar que ese cambio funcione. Es súper fundamental. Entonces yo para verificar si un servicio está corriendo, hago sudo systemctl status y le pongo el nombre del servicio. En este caso, si me aparece esto en verde que dice Active Running, significa que el servicio está funcionando. Esto es como cuando escribo cat, less o more. Esto es un archivo que estoy leyendo. Me dice cuántas líneas tiene y yo para salir de acá tengo que apretar la letra Q para salir siempre. Y así se ve cuando el servicio no está corriendo. Me dice Active, Inactive, Dead. No está haciendo absolutamente nada. En ese caso yo lo que tengo que hacer para que esto funcione es darle un restart. Y cuando veo el status me dice que está activo y está funcionando. Y aquí llegamos al final de nuestro proyecto. Ya tenemos un servidor instalado y con la configuración de seguridad apropiada como para no tener sorpresas inesperadas. Yo soy developer, o sea que lo que vamos a hacer en futuros videos, en futuros encuentros, tutoriales, va a ser instalar aplicaciones web y servicios en este servidor MERN que acabamos de configurar por primera vez. En futuros videos vamos a instalar APIs hechas con Node.js, va a ser el tema de nuestro próximo video. Vamos a instalar algunas aplicaciones web estáticas o dinámicas hechas simplemente con HTML, CSS y JavaScript. Hacer deploys o despliegues de aplicaciones hechas con React, con Vue, con Svelte. Aplicaciones del lado del servidor utilizando Next.js, Remix o Astro. Y el cielo es el límite, tenemos un montón de cosas que podemos llegar a hacer. Me interesa muchísimo qué preguntas, qué comentarios, qué sugerencias tienen ustedes de esto que vieron. Una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo, créanme. A veces para aprender estas cosas hay que hacer muchos deploys, hay que hacer esto varias veces hasta que salga. Y si les interesa, algún día podemos hacer un seminario, un workshop en vivo de los que hace Don Web todos los días jueves para que nos hagan las preguntas más directamente y hacerlo esto un poco más interactivo. Desde luego, si ustedes tienen dudas, comentarios, sugerencias, yo los invito a que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus mensajes. Me pueden contactar directamente, tengo mensajes abiertos en todas las redes sociales, soy @MatíasBaldanza, o mejor aún, nos pueden contactar directamente
seguirte en @donwebcloud en todas las redes sociales. Esto es solo el principio. Los espero para el video de la próxima semana, donde vamos a hacer el deploy de una API desarrollada en Node.js. Nos vemos.